Hola, ¿qué tal? Pues en esta ocasión vamos a revisar otro tema más de micro, los poxvirus. Y bueno, este comprende el capítulo 34 de su libro. Vamos a ver que, por ejemplo, los poxvirus, a diferencia de otros virus, son virus más grandes. eh, Son de los más grandes, por ejemplo, de 300 a 400 nanómetros, más o menos por 230 nanómetros. También su estructura va a ser más compleja. No tiene como tal una simetría icosaédrica ni helicoidal. Está entre las dos, pero no hay una superficie o una forma específica más bien. Eh, Contiene una membrana de lipoproteína que va a contener ciertos bordes también. Esa membrana rodea el núcleo o el centro del núcleo y tiene otros cuerpos que le llaman laterales. Contiene en gran parte un genoma de tipo ADN lineal bicatenario. Eh, Vamos a ver que dentro de estos está el virus de la viruela y del molusco contagioso como los principales. Existen otros dentro de esta familia más raros que no vamos a estar viendo en esta presentación. Bueno, vamos a ir con las generalidades primero, en las cuales decíamos que están estos dos. Viruela, bueno, se radicó desde 1980 gracias a un programa también esforzado en cuanto a vacunación de la población para poder erradicarla con el paso del tiempo. La primera vacuna fue sintetizada en 1796. Obviamente viruela es algo muy contagioso, que es a través de las vías respiratorias como entra el virus. También, por ejemplo, cuando las costras están descamándose a través de eso, de ese material que vuela, es como nos podemos también infectar o se infectaban en ese entonces las personas. Después ya surgió esto con fines pues de guerra, ¿no? De guerra entre países, se utilizaba este tipo de productos, ¿no? De este virus para eh, originar la muerte, ¿no? En las personas. Todavía cabe mencionar que existen reservas de virus en Estados Unidos y Rusia que tienen sus cepas guardadas, pues se cree para una guerra biológica. Puede haber contagios, sí, pero siempre y cuando en personas que manipulen este tipo de muestras, porque como comentábamos, ya está erradicada, ¿no? Desde ese año. Aquí ya mencionamos un poco el tamaño, les decía, es una morfología compleja que no entra dentro de una morfología simple o organizada como hemos visto otro tipo de virus, pero eso sí es el mayor de los virus, es de los más grandes y este tipo lineal bicatenario se dice que es como forma de boide o de ladrillo. Bueno, viruela se multiplica en vías respiratorias superiores, hay una diseminación por vía linfática y también a través de la sangre ocasionando una viremia. Ocurre también una segunda viremia que es de mayor intensidad y provoca la erupción simultánea de las pústulas que van a ser muy características. Ahorita van a ver el tipo de lesiones que ocasiona. Y en cuanto a la patogenia del molusco contagioso, bueno, es algo muy contagioso también, se adquiere a través de contacto directo con las lesiones, causa una lesión similar a una verruga, como se alcanza a ver en la imagen, con un centro que parece un ombligo, como se alcanza a apreciar bastante bien, y que a veces se ve como si fuera un barro que contiene grasa en su interior. Entonces la persona suele exprimirlo pensando que es un barro, pero realmente está diseminando más la infección. Bueno, en cuanto a la enfermedad clínica ocasionada por la viruela, ocasiona pues fiebre elevada, fatiga, cefalea intensa, lumbalgia y malestar general gracias a las viremias que ocasiona. Su periodo de incubación comprende entre 5 y 17 días posterior a la infección. La aparición del exantema vesicular en la cavidad bucal y o poco después en el resto del organismo aparece también en estas zonas. Bueno, aquí las imágenes que describen pues la severidad del tipo de lesiones, ¿no? Que se veía sobre todo en los pequeños, cómo cubría todo, básicamente todo el cuerpo, inclusive la boca, como menciona ahí, y a la hora que se iban cicatrizando este tipo de lesiones eran aún más contagiosos los pequeños. Bueno, la inmunidad de este tipo de pacientes se cree que es más de tipo celular. Bueno, en cuanto al molusco contagioso, decíamos que es semejante a una pápula, una verruga,
que adquieren la forma de nódulos umbilicados, o sea, como en forma de ombligo, semejantes también en cuanto como aspecto a una perla entre 2 y 10 milímetros. Suele ser más grandes cuando hablamos de pacientes inmunocomprometidos. Son frecuentes en tronco, en zonas genitales o proximales de las extremidades. Ahí pueden apreciar algunas de estas lesiones. Uh-huh. En algunas personas pueden ser muy pequeñas, como se aprecian ahí en algunas imágenes, y en otras ya pueden ser más grandes. Depende, decíamos, del tipo de persona, si es inmunocompetente o inmunocomprometida. Básicamente de eso depende el tamaño de la infección. Ahí nuevamente, como se observa, dadas sus características, es más frecuente en niños. Las lesiones se observan en cara, por ejemplo, en cuello, en axilas, brazos, manos, pero realmente aparecen en cualquier zona del cuerpo, excepto, eso sí, palmas de manos y pies, ¿no? De ahí afuera, en cualquier zona. También se pueden ver en genitales, como veíamos, o cerca de la zona genital. Bueno, en personas con sistema inmunológico normal o inmunocompetente, pues la lesión aparece, así como aparece, también desaparece espontáneamente en periodo de meses o años. En inmunodeficientes, pues ya se hacen más grandes, más diseminadas y pueden persistir más tiempo también. El periodo de incubación del molusco contagioso es de 2 a 8 semanas, es por contacto directo. Por ejemplo, ya en determinada edad, ¿no? Si se tienen contactos sexuales, pues puede haber la transmisión por esta vía. Y en pequeños, por ejemplo, es más bien por fomites, ¿no? Como toallas, porque el virus puede sobrevivir cierto tiempo, ¿no? En zonas, en ropa, en toallas, etcétera. De modo que puede contagiar así a los pequeños también. La enfermedad es más frecuente en niños que en adultos, aunque su incidencia tiende a incrementar en los individuos sexualmente activos y en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Ahí es como que más, se incrementa todavía más el contagio. Los nódulos se pueden eliminar raspando o con un raspador, dice, o bien mediante la aplicación de nitrógeno líquido o soluciones de yodo para eliminar las lesiones. Nada más que cuando son muchas, ahí surge un poco más el problema para hacer la eliminación de todos estos, de todas estas lesiones. Por ejemplo, ya nada más para terminar, quería comentarles en cuanto a la vacuna, que por ejemplo en el 2007 se sintetizó una nueva vacuna en Estados Unidos, el cual no contiene virus de la viruela, sino está a base del virus de la vacinia. Por ejemplo, la vacuna que se utilizaba antes era a partir de lesiones vesiculares de linfa, producidas en piel de los terneros o en embriones de pollo, y a través de ahí se iba aislando este tipo de material y después haciendo una filtración y aplicando, por ejemplo, fenol al 0.4% para destruir a las bacterias y solamente crear la respuesta inmunológica. En cuanto a la potencia que se requiere de la vacuna, necesita de 10 a la 8 unidades formadoras de pústulas por mililitro para que pueda originar la protección. Y bueno, gracias a este tipo de vacunas, pues se ha logrado la erradicación de la viruela. Dice, ya no se recomienda como tal la vacunación de rutina. Se suspendió, por ejemplo, en Estados Unidos desde 1971, puesto que ya no han resurgido casos como tal. Les decía que, por ejemplo, el virus de la vacinia se utiliza en investigación y puede provocar infecciones adquiridas en el laboratorio, sobre todo al personal que maneja este tipo de virus, ¿no? Bueno, pues básicamente eso es todo. El virus de la vacinia, por ejemplo, como mencionábamos, se utiliza más en cuanto a producción de vacunas para la viruela. Es también una especie de ortopoxvirus, pero bueno, más que nada va enfocado
a eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos otro también que menciona aquí, es el virus de la variola, que su punto de entrada, ¿no?, de este virus es, por ejemplo, las membranas mucosas de zonas superiores de vías respiratorias, y bueno, tiene una serie de pasos en cuanto a la multiplicación, donde se va a originar primero en el tejido linfoide, después se asocia a una viremia transitoria, después pues sigue una fase secundaria de multiplicación de dichas células, sobre todo endoteliales, que conduce a una segunda viremia más intensa y después la aparición de la enfermedad clínica. Entonces, esas son algunas diferencias, ¿no? Con esto entonces concluimos este capítulo y pues muchas gracias.